En este primer video quisiera compartir con ustedes algunas ideas básicas sobre la doctrina social de la Iglesia, responder qué es doctrina social de la Iglesia y conocer un poco más de la historia de este cuerpo doctrinal que forma parte integral de la enseñanza de la Iglesia. Entonces, lo primero que quisiera es contarles sobre qué es doctrina social de la Iglesia, cómo podemos definirla, de qué hablamos cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia. Bien, podríamos empezar diciendo que doctrina social de la Iglesia es la aplicación de los principios del Evangelio a las realidades temporales. Habría que definir entonces qué son realidades temporales. Cuando hablamos de realidades temporales, estamos hablando normalmente, usualmente, de la economía, de la empresa, del mercado, de la cultura, de la política. Bien, entonces estas son las realidades temporales. Allí donde los laicos despliegan su vida con normalidad, en la realidad cotidiana más simple de cualquier persona. Bien, entonces, claro, doctrina social de la Iglesia es la iluminación que hace la Iglesia como magisterio pontificio desde los principios del Evangelio, desde la revelación que es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, sobre estas realidades temporales. ¿Cómo debemos los católicos comportarnos en estas áreas tan importantes de la vida? ¿Cómo debemos comportarnos para conformarnos con el plan de Dios? Para ser mejores personas, para ciertamente promover el bien común. Entonces, claro, doctrina social de la Iglesia es esta iluminación que de manera sistemática, de manera ordenada, la Iglesia hace magisterialmente enseñando sobre cómo debemos abordar las realidades temporales, las realidades de este siglo, las realidades seculares. Bien, en donde ciertamente encontramos todos los días personas de diversas procedencias y de distintas realidades y perspectivas. Bien, esto es doctrina social de la Iglesia. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice lo siguiente con respecto a cuál debe ser la actitud de los fieles en relación a la doctrina social de la Iglesia. Dice el compendio en el numeral 80, dice lo siguiente: en cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social reviste la misma dignidad y tiene la misma autoridad de tal enseñanza, hablando del magisterio general de la Iglesia. Dice, es magisterio auténtico que exige la aceptación y adhesión de los fieles. Esto es importante recordarlo entonces porque a veces pareciera que los católicos deciden ignorar, ciertos católicos en realidad deciden ignorar lo que la Iglesia enseña en materia social. Pareciera que prefieren depender de sus opiniones, perspectivas, de lo que dicen los ideólogos, de lo que dicen las perspectivas materialistas, de los planteamientos de las ideologías, prefieren los planteamientos de las ideologías, lo cual es contradictorio a lo que dice la Iglesia, por ejemplo, en su compendio de doctrina social, o por supuesto las grandes encíclicas sociales, que ya nos referiremos a ello. Bien, entonces ya definimos en términos generales qué es doctrina social de la Iglesia y cuál debe ser nuestra actitud frente a este hermoso cuerpo doctrinal. La doctrina social de la Iglesia nace precisamente con la Iglesia. Nace la doctrina social desde el corazón, desde el costado abierto de Cristo en la cruz. Es parte integral de la vida de la Iglesia, pero había que decir que ya hay una enseñanza social que está presente en el Antiguo Testamento, en la experiencia de vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, nos remontamos al a los primeros capítulos del Génesis y vemos cómo Dios da la creación a todo el género humano. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, crea al varón y la mujer y les da a ellos en representación, a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, en representación del género humano, les da la creación para que la usen como buenos padres de familia. Y en este sentido soy cuidadoso en decir y subrayar
como buenos padres de familia, porque el ser humano ha sido creado por Dios como administrador de la creación y debe hacer, por supuesto, el uso más responsable posible de ella, pensando no solo en su bienestar, sino pensando en el bienestar del prójimo y pensando también en las generaciones futuras. Bien, también encontramos en el Génesis, en el Antiguo Testamento encontramos en el Levítico, concretamente, una enseñanza muy interesante. Habría que remitirnos al capítulo 25 del Levítico, en donde, entre otras cosas, se nos enseña lo siguiente. Dice el Levítico, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, dice el Señor, me pertenece. Lo que Dios nos ha dado es en realidad pertenencia de Él. Y nosotros, como hemos dicho, somos administradores no más. No somos verdaderos dueños, sino que somos administradores. Y así pasa, por ejemplo, en la experiencia viva del pueblo de Israel, que por ejemplo, en los jubileos se perdonan las deudas. Se liberan a personas que estaban encarceladas por deudas o que habían caído en esclavitud por deudas. También con los jubileos, ciertamente, descansa la tierra, porque Dios ha dispuesto que también la tierra descanse. Bien, entonces esta es una primera aproximación desde el Antiguo Testamento. Esto lo vemos con muchísima claridad en el Nuevo Testamento y quisiera citar dos lugares específicos. Uno, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata precisamente la experiencia de los primeros cristianos. Y nos encontramos con que en los primeros 4 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, en medio de muchos eventos maravillosos y sorprendentes, se narra lo siguiente. Dice San Lucas en el texto de los Hechos, dice que en la primera comunidad de cristianos a nadie le hacía falta nada porque todo lo tenían en común y todo lo ponían a disposición de la comunidad de los creyentes, porque a nadie le hacía falta nada. Es decir, en la primera comunidad de cristianos, la propiedad privada pasó a un segundo plano, si es que quedó en algún plano, y en realidad tenían todo en común, ponían todo a disposición de los hermanos de la comunidad para que a nadie le faltara nada. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto, por supuesto, no significa que los primeros cristianos eran comunistas, como algunos han querido decir. El comunismo, en primer lugar, impone una distribución de la propiedad forzada, cosa que no vivieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos ponían a disposición voluntariamente sus bienes para que estos fueran administrados por la misma comunidad. Pero esto era totalmente voluntario. Recordemos para este efecto el ejemplo de Ananías y Zafira. Bien. Y lo otro es que, por supuesto, el comunismo parte de una visión materialista de la existencia, que es totalmente incompatible con la perspectiva cristiana. Un cristiano no es materialista, como lo es, por supuesto, un comunista o un ideólogo o un liberal. Es decir, aquí hay diferencias importantes que hay que resaltar. Bien. Y también habría que mencionar, ya no en el libro de los Hechos, sino en las cartas de San Pablo, habría que mencionar aquella frase, aquella enseñanza de San Pablo que dice que toda autoridad viene dada por Dios. Y esto es muy importante porque es un principio relevante para la vida en sociedad. Dios es el autor de la autoridad y deposita temporalmente en el hombre el uso y el ejercicio de esta autoridad en miras al bien común. Entonces tenemos una concepción de la vida, del uso de las propiedades personales en el libro de los Hechos y otro ejemplo de la concepción de autoridad que ya tiene San Pablo, que toda autoridad viene dada por Dios, es decir, Dios es el último, definitivo y verdadero soberano. Bien, y claro, esto por supuesto nos lleva a ver o a pensar que desde la revelación, es decir, la Sagrada Escritura y también, por supuesto, la Sagrada Tradición, hay un hito muy importante en los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, es decir, los seguidores, los discípulos de los primeros cristianos y bueno, y por varios siglos más, ¿verdad? Tenemos todo este grupo de hombres muy buenos, muy creyentes, que llamamos los padres de la Iglesia.
Y los padres de la Iglesia también dedican importantes espacios a las enseñanzas sociales, como por ejemplo San Juan Crisóstomo o San Agustín. Bien, por solo mencionar dos casos concretos. Esto eventualmente en el siglo XIX va a llevar al Papa León XIII a formular la primera encíclica social, en sentido propio, en sentido concreto. Ya la primera encíclica social se pone por escrito, la Rerum Novarum, año 1891, que el Papa León XIII, ante el contexto político y económico tan complicado que se vive particularmente en Europa, por supuesto con el advenimiento del marxismo y la situación terrible y dramática de las clases o de los grupos obreros en Europa, altamente desposeídos, con serias dificultades laborales, con multiplicidad de carencias y ningún tipo de derechos laborales. Bueno, entonces, claro, ante esta realidad tan terrible de un capitalismo salvaje, como diría San Juan Pablo II, y la dramática situación de los obreros, el Papa León XIII pone por escrito la encíclica Rerum Novarum, en donde, entre otras cosas, recuerda el derecho de los trabajadores a asociarse, a agremiarse, y también recuerda, por supuesto, la importancia de la propiedad privada como un derecho humano. Bien, entonces el Papa León XIII afronta estos momentos difíciles. Luego vendrán otros papas que, fundamentándose y estableciendo su pensamiento en relación a Rerum Novarum, van a proponer sus propias encíclicas sociales, como es el caso de Pío XI, que publica su encíclica social precisamente en el año 1931, 40 años después de la encíclica Rerum Novarum. O el caso del Papa Pío XII, el Papa Pacelli, que nos va a dejar importantes radiomensajes sobre la cuestión social. Luego vendrá el Papa Juan XXIII, que nos va a dejar dos encíclicas sociales, concretamente Mater Magistra y Pacem in Terris. Luego el Papa Pablo VI nos va a dejar un documento fundamental, que es la Populorum Progressio, que aborda la cuestión del desarrollo humano integral. Porque la Iglesia enseña y propone que el desarrollo humano es un concepto muy importante, es esencial, pero debe entenderse correctamente, alejándose de perspectivas economicistas o materialistas, porque dice el Papa Pablo VI que el desarrollo humano debe entenderse como de todo el hombre, no solo sus necesidades materiales, y de todos los hombres, no de unos cuantos, no de unos pocos, sino de todos los hombres, es decir, bien común, buscando el bien común, anteponiendo el bien común al bien personal. Muy bien, luego tendremos el pontificado de Juan Pablo II, que va a publicar 3 encíclicas sociales. La primera, Laborem Exercens, sobre el trabajo humano. La segunda, Sollicitudo Rei Socialis, sobre el desarrollo humano integral, en continuidad con Populorum Progressio de Pablo VI. Y la tercera, Centésimos Annus, a los 100 años de la promulgación de la Rerum Novarum. Bien, luego el Papa Benedicto XVI publicará Caritas in Veritate en el año 2009, que dirá el Papa una frase muy importante. De hecho, el Papa Benedicto XVI en su encíclica social hace un importante énfasis en la cuestión del cuidado del ambiente, que luego retomará con más intensidad el Papa Francisco en Laudato Si. Pero además de eso, el Papa Benedicto XVI nos recuerda en su encíclica social que debe haber espacio en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, debe haber espacio para la fraternidad y especialmente para la gratuidad. No todo puede ser sometido a las reglas del contrato entre las partes, no todo puede ser sometido a las leyes del mercado. Tiene que haber espacio, por supuesto, porque esto es muy humano, para la gratuidad. Debe haber espacio para la gratuidad en las relaciones económicas. Finalmente, llegamos al Magisterio del Papa Francisco, en donde nos propone la ya mencionada encíclica Laudato Si, año 2015, sobre el cuidado de la casa común, en donde nos recuerda la importancia para el bien común del cuidado del ambiente y nos recuerda que en realidad el ser humano es parte de esta casa común, ¿verdad? Pero debe entenderse además rectamente el papel del ser humano, no como a veces pasa en ciertas ecologías profundas que parten de un desprecio del ser humano, sino que el Papa Francisco nos recuerda que hay que plantear un antropocentrismo situado.
¿verdad? Es decir, donde se entiende el papel central del hombre, del ser humano en la creación, pero ciertamente entendida no como dominador, sino como un buen administrador. Y nos propone además el Papa Francisco la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad de todos los hombres. Bien, este ha sido un recorrido breve sobre qué es doctrina social de la Iglesia, cuál debe ser nuestra actitud frente a ella y un vistazo muy rápido sobre los principales documentos que los Santos Padres han publicado en el campo de la enseñanza social católica. En el próximo video estaremos empezando a estudiar los principios universales de la doctrina social de la Iglesia, que son 6. Los estudiaremos y trataremos de ir dando algunas definiciones sobre cada uno de ellos. Así que en el próximo video estaremos compartiendo y adentrándonos en el maravilloso mundo de la doctrina social de la Iglesia y del principio del bien común, que es el primero que estudiaremos.